Buen día. El día de hoy hablaremos sobre la investigación-acción, una perspectiva que pertenece a los estudios críticos y que nos permite procesos de mejora y de cambio en nuestro quehacer docente universitario. Con este tema reforzaremos lo estudiado en la unidad 3 del módulo 6, Investigación en la Educación Superior. Para desarrollar esta experiencia de conversatorio me acompañan el día de hoy las colegas, la doctora Elma Barahona, investigadora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica, y la colega Perla Brenes, que es investigadora del Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales de la UPN. Le doy la más cordial bienvenida a ambas y vamos a iniciar ya con nuestra conversación. La primera pregunta está orientada a conocer un poco la opinión de ustedes sobre la investigación-acción como una perspectiva de investigación en la práctica universitaria. ¿Cómo los profesores universitarios podemos aprovechar todas las bondades de este método de investigación? Bueno, en mi caso, yo pienso que la investigación-acción permite una mejora permanente de la docencia universitaria. En este sentido, pone en juego el rol de los profesores, ¿verdad? Y de los estudiantes en cuanto a lo que es el aprendizaje. Recordemos que nosotros hemos tenido una tradición centrada en la enseñanza y ahora la tradición es centrada en el aprendizaje, o sea, hacia quién se dirigen los procesos para que no solo en el momento que se está desarrollando, sino que en el momento futuro. Entonces la investigación-acción permite eso, que el profesor pueda ver el alcance del trabajo que realiza en el aula, ¿verdad? Le permite revisar su sistema de creencias, por lo tanto también sus prácticas, porque los profesores muchas veces creemos que son los estudiantes los únicos que están, los que tienen que aprender, y nosotros tenemos que aprender permanentemente. Entonces esta perspectiva permite eso. A mí particularmente me interesa muchísimo también porque permite tener prácticas en el aula basadas en evidencia científica. A veces tenemos prácticas que no son buenas para el aprendizaje de los estudiantes y ni siquiera para el profesor mismo, entonces nos permite revisar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y obviamente en un contexto dialógico donde las voces de los estudiantes son escuchadas, pero también la misma voz del profesor interactuando ahí, que da otra dimensión a lo que se hace en el aula, como un espacio más vivo, como una experiencia continua, ¿verdad? De no flujos fijos ni estáticos, sino que van moviéndose a lo largo que los estudiantes y los profesores van aprendiendo. Gracias, Elma. Y Perla, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en primer lugar, decir que el método de investigación-acción es un método con características muy particulares, eminentemente participativo, colaborativo. Es un método que nos permite desarrollar una docencia eminentemente reflexiva, pero desde la mirada de los actores, y los actores en este caso son estudiantes y docentes. Algo que en teoría me motivó a incursionar en este tema de la investigación-acción es algo que decía este autor, Antonio Latorre, que él expresa que la investigación-acción en el aula nace en el mundo de la educación para que los docentes dejemos de estar repitiendo teorías que otros han hecho y empecemos a generar nuestra propia teoría gestionada y validada desde la práctica reflexiva en las aulas de clase. Entonces, básicamente lo que hacemos es hacer nuestra programación, consensuarla, evaluarla constantemente y no necesariamente terminar un proceso y empezar a evaluar, sino que vamos evaluando sobre la acción, pero desde mi mirada como docente y desde la mirada valiosa del estudiante. Entonces creo que la investigación-acción es una práctica implícita en el docente reflexivo, pero cuando asumimos el método como tal, garantizamos información, datos empíricos que vienen a futuro poder servir como referente para que otros colegas prueben nuestra experiencia validada desde la práctica y también incursiones en procesos de mejoras en los espacios áulicos.
Efectivamente, es lo que Elma también manifestaba, la docencia con base en evidencia científica, que los cambios, las innovaciones, la reflexión también que podamos hacer de nuestra práctica docente debe estar sustentada en esa evidencia que nos permite tomar decisiones para el cambio, para la mejora y que sobre todo, creo yo, nos permite el desarrollo profesional de nosotros como profesores en el aula. Y precisamente ahí viene la segunda pregunta. Sí. Ya ambas han hablado un poco sobre la importancia de la investigación-acción para la educación superior, pero quiero llegar al terreno del aula. Sí. ¿Cómo cada una de ustedes decidió asumir esta perspectiva para acompañar la docencia de investigación-acción? ¿Qué las movió y qué resultados también han obtenido a nivel de implementar el proceso de la investigación-acción en la mejora de la docencia? Sí. Bueno, en mi caso fue una experiencia muy interesante. Yo llevo dando muchísimos años la clase de psicología del aprendizaje y ahí es cuando Perla dice que el peligro está en que los profesores nos dediquemos a repetir. O sea, tantos años dando una clase y nos dedicamos a repetir. Entonces yo tenía el interés de visualizar en un espacio concreto si eso que yo estaba planteando en mi guión metodológico basado desde el enfoque por competencias académico-profesionales, si realmente eso funciona. Pero también yo necesitaba entender un poco más este enfoque por competencia. Entonces me di a la aventura, porque fue una aventura de explorar de qué trataba, ¿verdad? Conocer mi posición en el aula, pero sobre todo quería saber si eso que se estaba trabajando tenía un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Y fue ahí como entré, ¿verdad? Hice una reestructuración del guión metodológico y se lo presenté a los estudiantes y fuimos haciendo un proceso constructivo con ellos de ir basado en lo que ellos me iban diciendo, entonces yo iba haciendo los ajustes, ¿verdad? Cómo iban viviendo la experiencia y fue muy interesante porque me vi muchas veces como repitiendo, anclada en mis prácticas más cómodas, en mi zona de confort. Entonces cuando los estudiantes me decían, es que así como está explicando, no le estamos entendiendo. Ok, entonces veamos cómo lo explicaría yo mejor. Y entonces ahí fue cuando me vi en una relación dialógica con ellos, ¿verdad? Entendiendo que mi posibilidad era, en ese momento, era interactuar con otro ser humano, que yo lo que estaba haciendo era contribuyendo a su formación, que es muy distinto a como nos hemos estado acostumbrando a ver la docencia universitaria. Y fue cuando hice todo un proceso de mejora. Cuando finalicé el acompañamiento, que en este caso, pues Carla fue mi amiga crítica, ¿verdad? Yo siempre acudía a ella, entiendo esto, no entiendo lo otro. Entonces, fue muy interesante de muchas perspectivas. Por ejemplo, ver integrada mi clase en una experiencia de reflexión. Fue muy impactante para mí verlo y muy esclarecedor y pude identificar como los puntos en donde necesitaba seguir trabajando. Pero también fue muy interesante ver la mirada de los estudiantes y darme cuenta que muchas veces lo que yo planteaba como innovador, por ejemplo, les generaba mucha angustia a ellos, ¿verdad? Y dije yo, qué interesante, o sea, aunque parezca innovador, pero los estudiantes todavía no están listos para eso. Entonces, ¿cómo yo construyo ciertos andamiajes para ellos? Entonces, ahí es cuando al darle voz al estudiante y yo me posiciono más en una mirada de escucha, ¿verdad? De escucha atenta, ahí fue como he ido mejorando este proceso, ¿verdad? Que igual continúa, son procesos de desarrollo profesional a lo largo de la vida, pero sí veo la gran riqueza de trabajar esta perspectiva en el aula porque le permite a uno, como diríamos, salir del piloto automático, ¿verdad? Y avanzar. Y yo creo también que un gran aporte, lo hemos vivido porque hemos trabajado como comunidad las tres, es la producción de materiales para el aprendizaje, sí. El poder ir construyendo en el camino con los muchachos y reflexionando si esos materiales son útiles o no.
Perla, yo quisiera que nos compartieras ahora tu experiencia. Sí, y ya Carla hacía la introducción. Bueno, estamos aquí porque aparte de que nos une pues amistad, que somos colegas, pero también nos une ese gusto por el enfoque cualitativo y sobre todo esta mirada del enfoque crítico de la investigación-acción. Yo incursioné en el tema de la investigación-acción pues conociendo muy poco. Yo siempre pues me he considerado una docente pura, digo yo, docente pura. A mí me encanta hacer mis programaciones y yo me remiro con mis programaciones, pero ahí está el detalle. Son esas programaciones hechas por mí, vistas para mí. Y bueno, lindas mis programaciones, pero entonces ahora la idea es ver si con esas programaciones yo realmente llego a las necesidades, atiendo las necesidades particulares de aprendizaje de los estudiantes. Y esa es la riqueza que nos aporta la investigación-acción. Yo incursioné en este método diciendo que conocía casi nada. Yo hacía mis programaciones y empezamos en un proyecto con Carla, a través de una clase de teoría y métodos de investigación, empezamos a trabajar en equipo y entonces empezamos a planificar juntos y a generar, a producir estrategias, técnicas, a reconocer textos, probar uno, probar otro, pero eso es un proceso que nos llevó 2 años. Entonces, al final, vamos a generar un producto que yo siempre digo, es un producto que no escribimos en el escritorio, no nos sentamos y lo pensamos desde nuestra propia mirada. Es un producto que lo llevamos a la realidad, lo probamos, los estudiantes nos dijeron, este sí es amigable, este no, y vamos en ese proceso de descarte y dejándolo mejor, pero esto nunca termina. Sí. Es decir, tenemos una versión última, pero cuando empezamos con esa versión última, siempre tenemos esa perspectiva de volver a reflexionar, de volver a retroalimentar. Nosotros en una primera experiencia que tuvimos 2 años en ese ejercicio de estar abriendo nuevamente la espiral cada periodo académico, probando nuevos materiales, nuevas estrategias, y al final generamos un guión metodológico de esa clase y generamos una compilación de textos con estrategias didácticas. Y que otra riqueza de esto, que la satisfacción del docente es ir por la vida y sentir el reconocimiento de los alumnos que te dicen, sí aprendí, con este profesor sí aprendí, pero eso se logra solamente si nosotros tenemos esa apertura constante de estar reflexionando, pero no esperar. Es decir, hoy di mi clase, hoy sentí que los alumnos no entendían, inmediatamente después yo reflexiono, ¿qué pasó? La estrategia no fue la indicada, el contenido fue muy árido, pero es una práctica constante que la iniciamos como parte de un proceso científico, pero que luego se vuelve inherente a uno. No podemos actuar sin reflexionar. Exacto, y esa es nuestra gran conclusión del día de hoy. La investigación-acción es una perspectiva que nos permite desarrollar una docencia universitaria reflexiva. Con esta perspectiva podemos dar respuesta a aquellas grandes interrogantes que nos formulamos como docentes. Les agradecemos a todos ustedes, estudiantes de este diplomado, y les pedimos siempre y animamos a desarrollar las tareas planificadas en este módulo 6. Gracias por su atención.